Vamos a iniciar pues dándoles la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este webinario. Es increíble que ya haya pasado un mes desde los 9 que nos vimos y hoy vamos a hablar sobre asentamientos informales en Latinoamérica. Sabemos que hay personas que están hoy por primera vez. Este es un espacio que tenemos en CIDEU, CIDEU como red iberoamericana de ciudades y entidades que impulsa la transformación de las ciudades a través de la planificación estratégica urbana. Tenemos estos espacios de intercambio, de conocimiento, de experiencias para dar visibilidad a los procesos que están teniendo lugar en las ciudades de la red o en organizaciones aliadas con las que trabajamos. Tenemos en nuestra página web más de 30 webinarios de estos que hemos realizado en diferentes temáticas y a los cuales pueden acceder si les interesa. Vamos a estar durante 1 hora en esta sesión, como siempre. Después de esta breve introducción, pasaremos a la parte de presentación y en los últimos 25 minutos, pues podremos hacer preguntas y comentarios, para lo cual podemos empezar a utilizar el chat desde el inicio. Y pues vamos a hablar hoy de asentamientos informales o de asentamientos populares, un tema que es de especial importancia para todo Iberoamérica y particularmente para la región latinoamericana, que sabemos que está altamente urbanizada y con grandes expresiones de desigualdad social y territorial en las ciudades latinoamericanas y definitivamente una de las principales preocupaciones de nuestras administraciones locales por los grandes desafíos que supone para el tema de la gestión de los servicios, de la tenencia de la tierra y en general de la calidad de vida de las personas. Entonces, para tratar este tema, nos hemos aliado con una organización hermana que se llama Techo, que seguro muchos de ustedes la conocen, que trabaja en asentamientos populares de Latinoamérica y el Caribe desde el año 97, en un modelo de trabajo comunitario que persigue esa mejora de calidad de vida de las personas y que se sustenta en el voluntariado juvenil y en una serie de herramientas que nos van a estar contando hoy. Tanto Techo como organización y CIDEU son ambas proyectos adscritos a la Secretaría General Iberoamericana, a la CEGIB, y de hecho este webinario es el resultado afortunado de un encuentro reciente que tuvimos de todos esos proyectos y cuando nos estuvimos coincidiendo con los colegas de Techo. Así que celebramos la ocasión también. Y bueno, para contarnos sobre esta experiencia nos acompaña Daniel Ortiz, quien es coordinador de áreas sociales de Techo. Daniel es diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de 10 años de trabajo en temas de asentamientos informales con diferentes organizaciones de la sociedad civil y también tiene experiencia en diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos con enfoque social, investigación, liderazgo de equipos y principalmente, como él se define, un fiel creyente de todas las causas, movimientos, iniciativas sociales que están dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas. Y obviamente esa es una condición muy necesaria para llevar adelante un proyecto, una iniciativa como la de Techo. Así que vamos sin más, a darle paso a Daniel para que comience su presentación y como le dije al inicio, pueden utilizar el chat para hacer sus comentarios y preguntas. Daniel, muchas gracias por este espacio y bienvenido a los webinarios de CIDEU. Bueno, muchas gracias, Rosa, por esa presentación. Un gusto saludarles a todas y a todas las personas que nos están acompañando acá en este webinario. Voy a compartir pantalla para que empecemos a entrar en materia pues, del tema. Bueno, nuevamente agradecerles a todas las personas que se están sumando a este webinario. Tenemos perfiles que capaz están muy interesados en este tema, algunos que ya conocen, y creo que varios vamos a conocer un poco como toda esta dinámica de qué son los asentamientos informales o asentamientos populares, que es un poco un concepto que nosotros empezamos a manejar desde la organización como un tema de reivindicación de estos espacios. El espacio o el webinario está destinado justamente a hablar de la problemática de los asentamientos, cómo están afectando a nuestras ciudades y cómo desde la organización Techo lo abordamos en pro de generar un modelo de desarrollo para mejorar justamente las condiciones de calidad de vida de las personas que habitan en estos espacios.
Tal como mencionaba Rosa, este es un espacio que venimos moderando en conjunto con CIDEO, con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico, y está dispuesto para toda la red de ciudades que hacen parte del espacio. Quiero comentar entonces, quiero empezar porque hablemos en general de lo que es un asentamiento informal. Yo creo que todos conocemos lo que es un asentamiento informal o tenemos una noción propia de estos espacios como esos espacios habitables o tomas, invasiones, tugurios, favelas, slums y diferente terminología que a lo largo de los años se ha empezado a utilizar en torno a referirse a estos instancias o estos barrios que están en proceso de legalización o que se encuentran de pronto al margen de la composición de las ciudades y de todos esos insumos o herramientas de planificación urbana que nosotros empezamos a tomar al interior de nuestras ciudades para que se puedan expandir las ciudades y para que puedan crecer. Pues bien, en Latinoamérica pasa algo con los asentamientos informales y es que nosotros encontramos que son la manifestación extrema de la realidad de desigualdad y pobreza que encontramos en todas nuestras ciudades latinoamericanas. Es importante entender además que nuestra región es la más urbanizada y a la vez la más desigual del planeta. Contamos con, en nuestro top 5 de ciudades, todas tienen más de 10 millones de habitantes, entonces es un problema importante porque tenemos megaciudades. Además, en nuestros países, toda la población tiende a concentrarse en zonas urbanizadas y muchas veces no tenemos la capacidad de poder brindarle todas esas, de poder garantizar justamente que los procesos de habitar de toda la población de nuestros países, pues pueda caber en estas ciudades. Un poco por eso es que nosotros empezamos a analizar y entender ese fenómeno de los asentamientos, entender también que en Latinoamérica hay más de 200 millones de personas que viven en situación de pobreza. Entonces aquí confluyen un montón de factores económicos, sociales, ambientales. Ahorita también el cambio climático está generando un impacto bastante fuerte en movilizaciones masivas de la población de nuestros países que buscan dentro de las ciudades diferentes oportunidades desde la lógica climática un poco desplazándose, huyéndole a ciertos factores o fenómenos que se presentan en otras zonas de nuestro país, pero también a conflictos internos, a situación país, economía también. Nos encontramos en un momento también en el que hay varias situaciones, varias crisis económicas que agravan un poco este problema de la situación de pobreza en la que viven tantas personas, tantas familias. Además, entender que en la región 1 de cada 5 personas habita en un asentamiento de origen informal o un asentamiento popular, y dentro de todo esto hay una serie de características muy puntuales de lo que son los asentamientos, que ya las vamos a empezar a desarrollar un poco más, pero es importante saber que estos asentamientos, el criterio por el cual se denominan, pues son uno de los puntos que más salen a relucir, justamente el tema de la vivienda. Las viviendas inadecuadas o viviendas precarias que se dan por medio de procesos de autoconstrucción, muchas veces sin el acompañamiento técnico necesario, pues se deriva justamente en la conformación de estos asentamientos o de estas instancias donde llegan tantas personas. Además, hay un tema de carencia de servicios importante y de regularidad o titularidad de la tierra que agrava un poco más la instancia. ¿Cuál es el problema entonces de los asentamientos y cómo estamos con respecto a hoy? Como les decía, 1 de cada 5 personas vive en asentamientos en las regiones. Estamos hablando de cerca de 100 millones de personas que están viviendo actualmente en asentamientos informales. Y los asentamientos tienen un montón de condiciones que los caracterizan puntualmente. Ahorita en los asentamientos de la región, porque no quiero hablar que esto sean, o no quiero dejar el punto de que esto es un problema de solo Latinoamérica. Encontramos unos mega asentamientos también en la India, en el sudeste asiático, que comparten ciertas características de estas instancias. Pero en Latinoamérica puntualmente, pues al ser esta región tan urbanizada y pues con tanto nivel de desigualdad, los asentamientos tienen unas condiciones bastante importantes a tener en cuenta. Entonces, 1/3 de los asentamientos, y esto acá ya me meto un poco con el tema de acceso a servicios básicos, a luz, a agua, energía. Podemos hablar que 1/3 de los asentamientos no cuenta con electricidad de manera formal y segura. Si bien encontramos que dentro de los procesos de habitar de las personas dentro de los asentamientos, el concebir una vida, y hoy en día, en pleno siglo XXI, sin energía eléctrica, pues no es viable, ¿cierto? Pero entonces la forma de resolverlo por medio de dentro de los asentamientos es tener conexiones que son de manera irregular y muchas veces son bastante inseguras. Entonces esto también potencia que se generen eventos antrópicos, incendios y bueno, un montón de riesgos asociados justamente a esa falta de validez o a esa falta de formalidad de las conexiones eléctricas de manera regular y segura.
También hablamos que la mitad de los asentamientos no tiene, un poco más de la mitad de los asentamientos no cuenta con conexión al servicio de agua potable, es decir, que estas familias no cuentan con agua apta para el consumo de manera regular y controlada un poco por los organismos o las empresas prestadoras de este servicio, y muchas veces toca ver otras alternativas. En algunos asentamientos de la región, pues se cuenta, digamos, con cuerpos de agua a los cuales acceden a ríos, quebradas, pero en muchos otros casos no, y más en ciudades donde tenemos un estrés hídrico tan grande, hace que los asentamientos, el tema del acceso al agua sea uno de los problemas más importantes y más fuertes. Y hay otro problema importante y es que un tercio de los asentamientos tampoco tiene tenencia regular del terreno. Es decir, que esto se viene dando a partir de procesos de tomas en su momento o de asentamiento justamente, como el concepto de asentamiento, en zonas que muchas veces son predios o de particulares, de privados, o son terrenos baldíos que hacen parte como de el inventario de propiedades de los gobiernos, de los estados. Luego hay unos procesos de conformación ahí, de identidad, de generación de identidad dentro de estos espacios, pero muchas veces resolver el tema de la titularidad o de la legalización del asentamiento en temas de tierra o de la propiedad, pues resulta siendo un problema, justamente por todos esos procesos previos que se vienen dando dentro del lugar. Además, los asentamientos, dentro de otras cosas, como les mencionaba, se caracterizan básicamente porque son unos espacios de ciudad producida. Y aquí yo quiero empezar a entender y a desarrollar un poco más el concepto de ciudad producida socialmente, porque justamente vienen a partir de una construcción colectiva de un grupo de personas que se asienta en un lugar y que empieza a generar esas instancias de identidad, pero a lo largo del camino, pues se enfrentan con el tema de las viviendas precarias, la falta de acceso a servicios, la ausencia de infraestructura y equipamiento urbano y comunitario, que esto es un problema enorme, se da bastante, no tenemos espacios de esparcimiento, de ocio, de disfrute colectivo, espacios de deportes, educativos, hospitales y bueno, todos los servicios que prestan las ciudades no se pueden encontrar en los asentamientos justamente porque acá estamos hablando de una situación de emergencia, de cómo yo puedo desenvolverme y cómo puedo resolver mi necesidad primaria de la vivienda y luego se relegan o quedan de lado otras instancias como son los equipamientos urbanos y comunitarios. Y nuevamente, como les mencionaba, la inseguridad en la tenencia de la tierra, pues son de esos problemas a los que se ven enfrentadas día a día las personas que habitan los asentamientos, sin desmeritar la construcción colectiva que pasa dentro de todo esto. Yo siento que la conversación de los asentamientos se tiene que tomar también desde unos espacios de reconocimiento y entender que si bien los asentamientos existen y que se dieron a partir de unos procesos de toma de tierras, hay una construcción social acá, hay una producción social del hábitat y hay un sentido de comunidad en torno a esto. Entonces, a partir de eso es que queremos empezar a desarrollar un poco el cómo se pueden abordar los asentamientos más que desde la reubicación o el reasentamiento como tal, desde el reconocimiento e integración de los mismos. ¿Qué pasa también un poco con los asentamientos a nivel global y qué dicen los medios un poco de todo esto? Siempre nos encontramos noticias donde, y además datos como los que les acabo de presentar a nivel muy general de qué es lo que es un asentamiento, de la problemática que implican esto, cuáles son las 10 peores ciudades en América Latina, entendidas también y que se dan a conocer en el Foro Urbano Mundial. Cómo son esos mapas o cuáles son esos problemas de esas ciudades que además, de esos asentamientos, perdón, dentro de las ciudades que muchas veces no son reconocidos, no están georreferenciados, no están catastrados, no tenemos información real de qué es lo que pasa más allá de unos datos muy generales. ¿Qué pasa? Hablamos también un poco y los medios hablan también un poco de cómo se puede sobrevivir en estos lugares, con cuánto dinero al mes, surgen indicadores de pobreza extrema, de pobreza multidimensional, coeficiente de Gini. Bueno, aquí empezamos a mirar un montón de instancias y datos en torno a esto. ¿Qué pasa cuando el agua no llega? ¿Cómo es la urgencia más allá de las cifras de Latinoamérica? Y ese tema, este último apartado de una noticia del país de la urgencia más allá de las cifras de Latinoamérica, es donde nosotros como organización de la sociedad civil empezamos a atacar y a entender un poco porque nos damos cuenta que no existen los datos suficientes para que nosotros podamos abordar el problema de una mejor manera. Y así un poco es porque de ahí, básicamente de todo este problema que les venía exponiendo a nivel general de los asentamientos, es que surgimos nosotros como Techo, como organización de la sociedad civil presente en 18 países de Latinoamérica,
Y partimos bajo este principio de ir al asentamiento, de comprender qué es lo que es un asentamiento, y acá yo voy a empezar a hablar un poco no tanto de asentamientos informales o de origen informal, sino que va a cambiar la palabra por asentamientos populares, porque queremos cambiar esa noción de estos espacios que vienen mediados por procesos de tomas, sino espacios que son espacios de reivindicación habitables. Nosotros como organización entonces soñamos, y esta es un poco nuestra visión de lo que queremos hacer, y es que nadie en Latinoamérica viva en un piso de tierra. Y esta concepción de piso de tierra es entender que en el marco de la vivienda, de todas esas carencias que existen en temas de equipamientos, de infraestructura y demás, y todo esto, todas estas instancias que confluyen dentro de las ciudades, pues nosotros no queremos que nadie viva en un piso de tierra, porque el vivir en un piso de tierra, sacando un poco el componente cultural y de ciertas culturas que su idiosincrasia está ligada al uso de la tierra, de la arquitectura vernácula y del uso de la tierra en general para construir sus viviendas, nosotros estamos hablando de asentamientos urbanos en ciudades, y el hecho de vivir en un piso de tierra también es una manifestación de vulneración de derechos y es una manifestación de desigualdad. Algo importante con esto también es que nosotros creemos que la juventud es protagonista en el presente y el futuro de la sociedad, y es por eso que nosotros, con la generación de sus encuentros y con la movilización de esa juventud, ahorita vamos a hablar un poco más del voluntariado y de la juventud en Latinoamérica, pues creemos genuinamente que podemos transformar la realidad y lograr una mejor calidad de vida para las 100 millones de personas que les comentaba hace un rato que viven en asentamientos informales hoy en día. Un poco entonces, partiendo de ese hecho de que queremos que nadie viva en un piso de tierra, empiezo yo a contarles un poco de de todos los esfuerzos que ha tenido Techo a lo largo de los años para comprender de una mejor manera el fenómeno de los asentamientos y entender además qué está pasando y cuál es la realidad de cada uno de los países en los que tenemos presencia. Entender, por ejemplo, que si bien estamos cortos de datos y muchas veces las entidades encargadas de todo el tema de censos y todo el tema de control poblacional o de tener todos estos datos actualizados, muchas veces no llega a los asentamientos, y nosotros sí queremos preocuparnos y movilizarnos por entenderlos, comprender cuántas familias, desarrollar estos números más allá de números generales o redondeados de la cantidad de personas o familias o temas de acceso a servicios, de temas de infraestructura comunitaria o de tenencia de la tierra, es que nos empezamos a movilizar y empezamos a generar todo este tipo de instancias o documentos. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de documentos que hemos producido y generado con nuestros equipos en países a lo largo del tiempo, empezando por este Catastro Nacional de Campamentos que se hizo en el 2022, se actualizó en el 2023 y ahorita estamos organizándonos y teniendo todas las actividades de planificación para empezar a actualizarlo 2024-2025. Acá en este catastro identificamos, para el caso de Chile particularmente, que hay 1.290 asentamientos o campamentos, como se llama en Chile, eh, a lo largo de todo el país, discriminados por regiones, donde encontramos que la mayor concentración se encuentra en la región metropolitana, alrededores de Santiago, y en la región de Valparaíso. Pero también encontramos además todos estos datos para entender un poco el fenómeno ya más a nivel contextual en cada una de las zonas, que en Chile el 44% de las familias que viven en asentamientos o en campamentos acceden de manera irregular al agua. No tienen contador, es decir, que están, digamos que no tienen como la prestación del servicio de manera regular por la entidad encargada. Y luego vemos que también hay un 30,5% de estas familias que acceden a agua apta para el consumo a partir de un camión o un carro tanque que lleva el recurso pues hídrico con cierta periodicidad, pero no es de manera constante. Y aquí hay un montón de datos desagregados que nosotros también podemos entender por género, por nacionalidad, por cultura y bueno, ciertas instancias para comprender de una mejor manera el fenómeno de los campamentos en Chile y cómo es que se están actualizando constantemente, qué tan diversos son y cómo son tan dinámicos a lo largo del tiempo. Otro ejemplo también que tenemos en cuanto a la obtención de datos es cómo cuando nos vinculamos también con el Estado, y en este caso voy a hablar de Argentina y de Techo Argentina, cómo a partir de esa metodología que nosotros tenemos de investigación, de obtener datos, de movilizar a todo ese voluntariado joven en función de comprender el fenómeno de los asentamientos, llegamos al hecho de impulsar algo como fue la Ley Nacional la Ley 27.694/2022, que básicamente era una ley que buscaba integrar de manera social y urbana todos los barrios populares de la nación, de Argentina. Entonces, a partir de ese trabajo mancomunado entre
sociedad civil, organización de la sociedad civil como este hecho, diferentes aliados y Estado, podemos llegar a construir en conjunto la Red Nacional de Barrios Populares o RENAVAP, que además de, y acá yo les muestro como un ejemplo, el visualizador de barrios populares, que podamos tener en tiempo real acceso a toda la información y a toda la data de todos los barrios populares o asentamientos populares que existen en Argentina, por región, por zonas, en qué momento se conformaron, qué tipo de asentamientos son, cómo estamos en cuanto al tema de seguridad en la tenencia, en cuanto a la regularización. Y esto es un hito muy importante para nosotros como organización porque gracias a estas instancias de trabajo colectivo es que podemos garantizar esta cifra que aparece abajo del 100% de que todos los barrios populares, gracias a la ley, se encuentran protegidos también en torno a ahí y se les otorga cierta seguridad en términos de tenencia. Gracias a esta acción colectiva también de uso, de manejo de datos, de movilización, de comprender el fenómeno, es que las familias pueden acceder a ciertos subsidios, créditos y mecanismos que tiene el gobierno de la nación para que puedan acceder a vivienda social con unas fichas y una serie de instancias, inscribirse en esta plataforma o en esta red y bueno, poder apoyar en diferentes medidas la construcción de espacios colectivos y que podamos integrar a los barrios populares. Tenemos otros ejemplos más a nivel de nivel país, de cómo en las ciudades donde tenemos operación y en las zonas en las que operamos, en este caso voy a usar el ejemplo de Techo Brasil, cómo también empezamos a conseguir el fenómeno de los asentamientos, pero además que podemos visualizar los datos, nuevamente en tiempo real, de toda esa caracterización de hogares y de asentamientos o de favelas en este caso, que tenemos de Brasil. Acá tenemos el mapa de derechos, que además justamente ahorita el equipo de Techo Brasil está en un congreso, en un foro en Brasil, y está concursando por unos fondos estatales para poder seguir desarrollando un poco mejor esta herramienta y poder llegar además a más zonas del país donde todavía no tenemos operación y queremos empezar a abordar el fenómeno de los asentamientos y poder trabajar de la mano de estos. Aquí en esta visualización de datos podemos encontrar información general, tema de acceso a servicios, del entorno, condiciones de la vivienda y otros datos que nosotros también preguntamos mucho que están vinculados un poco a la organización comunitaria. ¿Cómo están comunitariamente organizados dentro de la comunidad, dentro del asentamiento? Si hay alguna figura de organización, qué liderazgos toman voz dentro del asentamiento, cómo estamos también en términos de vulneración a derechos, cómo estamos llegando a todas estas instancias, qué entidades o qué organismos o fundaciones, organizaciones, agentes de la sociedad civil hacen presencia también dentro del asentamiento y cómo podemos construir una red de trabajo conjunto. Todo esto lo visualizamos a partir del mapa de derechos y pues, las diferentes herramientas con las que contamos en países. Hemos hecho también relevamientos o catastros de ciudades puntualmente. Este es el relevamiento de asentamientos precarios que hizo el equipo de Paraguay para el área metropolitana de Ciudad del Este, es decir, que aquí catastramos cerca de 6 municipios en el Alto Paraná y buscamos básicamente eso, comprender también el fenómeno, entender cómo se configuraron estos asentamientos, cuándo se formaron, en qué periodicidad, cómo están manejando el tema de aquí con unos apartados del informe, cómo están manejando el tema de manejo de aguas residuales, si existe una red cloacal o una red de alcantarillado, o de qué forma se empieza a dar. Entonces es importante entender que todos los esfuerzos que hacen los diferentes equipos que tenemos en los países para comprender el fenómeno de los asentamientos en las diferentes ciudades y diferentes regiones de su país, pues suma también a la construcción colectiva que queremos para mejorar estas condiciones de vida. Un último ejemplo que les dejo, también este informe 2015 que hizo el equipo de Techo Colombia, llamado Techo Bogotá, donde se empezaron a identificar, además de la configuración de los campamentos o de los asentamientos y todos estos fenómenos que les comentaba, también entender que los asentamientos muchas veces están ubicados en zonas de riesgo, algunos mitigables, otros no mitigables, pero además, más allá de su ubicación, que todos tengamos una comprensión de qué amenazas naturales o antrópicas pues afectan estas zonas y cómo podemos estar preparados desde una lógica de prevención y mitigación de riesgos para que a futuro los diferentes eventos, y ahorita con el cambio climático que cada vez son más constantes y más fuertes, pues no puedan afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, ya para entrar en materia un poco de la organización, de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros nos mueve como colectivo de la sociedad civil, es entender esto, que nosotros buscamos mejorar la condición de vida de las personas que habitan en los asentamientos populares. Y nosotros lo hacemos a partir de 5 condiciones necesarias para llegar a ese mejoramiento de las condiciones. Entonces empezamos a hablar de la emergencia habitacional cero, entendiendo que gran parte del problema del asentamiento está ligado a la precariedad de las viviendas, que no son viviendas adecuadas
y que encontramos en esto es un déficit tanto cuantitativo como cualitativo, entendiendo un poco la lógica de cómo están configurados estas unidades de vivienda. Queremos mejorar el acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica y saneamiento, entendiendo estos como esa base principal que necesitamos mejorar para suplir necesidades básicas en lo que implica un proceso de habitar hoy en día, en el siglo XXI. Queremos también trabajar con infraestructura y equipamientos comunitarios, entendiendo que esto hace parte de un hábitat integral dentro de los asentamientos, no solo con mejorar vivienda, vamos a resolver el problema de los asentamientos y queremos involucrarnos también en estas instancias. Queremos trabajar con disminuyendo la vulneración de derechos ante los desalojos o desplazamientos forzados que muchas veces se dan en los asentamientos, producto justamente de la no regularización de la tenencia en la tierra. Entonces, como nosotros, en la medida en la que ya hay unos procesos de conformación del asentamiento, de la comunidad y de arraigo al territorio, queremos acompañar en la solución para que las familias de una manera colectiva puedan también ser propietarias de los espacios que están habitando. Y en los casos en los que no se puede, porque se encuentran en un riesgo inminente por la ubicación, por las condiciones del lugar en el que están, pues que los desalojos se den de manera articulada y que no se vulneren derechos en estas instancias. Y al final hay un eje transversal de nuestro trabajo dentro de todo esto y es fortalecer la autogestión comunitaria, entendiendo también el potencial humano que hay dentro de los asentamientos, ese potencial y esas capacidades de organización, de participación, de trabajo en red y de identidad dentro del asentamiento. Queremos fortalecer todas esas capacidades para que podamos generar proyectos en conjunto y podamos tener esa construcción social del hábitat. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Entonces, lo hacemos a partir de una frase que a lo largo de los años ha tomado mucho sentido dentro de todos nuestros equipos, nuestro voluntariado y nuestros aliados, y es la generación de encuentros improbables. Cómo nosotros vinculamos diferentes instancias, organizaciones, entidades, empresas también del sector privado, multilaterales, cooperación, con ese voluntariado masivo que nosotros estamos vinculando a nuestro quehacer como organización y todos estos pobladores de asentamientos. Gracias a esa construcción de encuentros improbables es que nosotros creemos que genuinamente se pueden transformar realidades. Y la idea es que todos estos proyectos liderados y apalancados por esa gestión comunitaria, por todas las personas que construyen el hábitat dentro del asentamiento, el voluntariado y todas estas entidades, podemos generar proyectos de vivienda, de diferentes tipologías de vivienda, según el marco normativo del país y según la situación de emergencia de cada país. Podemos generar proyectos de acceso a agua o de manejo de aguas residuales, podemos construir calles, veredas, espacios comunitarios, apoyar a emergencias también derivadas de cambio climático en torno a situaciones o eventos catastróficos con soluciones de albergues. Todo esto enmarcado en ese desarrollo de la juventud, en esa movilización masiva de voluntariado joven, en potencial ese liderazgo juvenil que nosotros queremos instaurar en la generación y en las generaciones venideras de Latinoamérica. Y además potenciando ese desarrollo comunitario, trabajando de la mano de todos estos liderazgos, formándolos, capacitándolos en temas de gestión y en temas de esa construcción del hábito. Yo les había mencionado en algún momento que toda esa maquinaria que nosotros tenemos dentro de Techo, dentro de la organización y todo ese poder o ese motor que a nosotros nos mueve y que nos permite justamente llegar a ser unos catastros de nivel nacional como los de Chile o el RENAVAP en Argentina, o tener esas instancias en ciudades puntuales como toda la región metropolitana en el Alto Paraná o en Bogotá, lo hacemos a partir del voluntariado joven. Y el empoderar a la juventud es empoderar a la sociedad. Esto es algo en lo que nosotros fielmente creemos. Desde que nosotros estamos funcionando, desde que la organización existe en el 97, hemos movilizado a más de 1.400.000 personas, 400.000 voluntarios jóvenes que día a día participan en todas estas instancias, que en cada una de las etapas de proyectos de construcción, de viviendas, de equipamientos o espacios comunitarios, de soluciones de agua y saneamiento, de proyectos de energía y demás, nos han acompañado, pero también nos han acompañado en toda la caracterización de hogares, en toda la obtención de datos y en justamente comprender ese fenómeno de lo que son los asentamientos para poder llegar a las zonas donde queremos llegar, las zonas que son más prioritarias y que más lo necesitan. Nosotros justamente por toda esa movilización masiva hemos sido reconocidos, tuvimos un premio ONU Habitat por la construcción justamente de diferentes instancias y de todo este conglomerado de personas que se movilizan en torno de una causa, que es la causa de la vivienda.
en el asentamiento. Y ahí para hablar en materia de vivienda, pues contarles un poco los impactos de la vivienda a lo largo de todos estos 27 años que hemos tenido de operación. Entender que gracias a esto hemos transformado la vida de más de 642.000 personas en toda la región, gracias justamente a esa motivación y a esa movilización de voluntariado. También nos hemos preocupado por entender cuál es el impacto que tiene la vivienda dentro de los asentamientos, cómo la vivienda y el cambio en estas condiciones de espacios habitables afecta el bienestar y el estado de ánimo, la seguridad, la percepción que tienen las familias de seguridad en su entorno más chico a nivel de hogar, pero también en su entorno externo a nivel de o escala barrial o escala comunitaria, cómo se mejoran las relaciones interpersonales dentro de todo esto, cómo mejora incluso la calidad de sueño por el no tener que preocuparse porque está lloviendo y se me va a volar el techo o se me va a inundar la casa o van a pasar diferentes instancias, entonces como incluso la calidad del sueño mejora en torno a estos espacios mucho más dignos de habitar, como la privacidad también cambia entre el paso de una vivienda precaria o una vivienda adecuada, y cómo llevamos también esto a estas instancias de salud, que la misma materialidad de la vivienda y lo robusto que pueda ser también la construcción de estos sus muros y todo, va a mejorar mis condiciones de salud. Todo esto nosotros lo estamos revisando, evaluando constantemente, haciendo informes de evaluación de impacto para comprender qué es lo que está pasando con la vivienda. Y asimismo generamos informes de evaluación de impacto para entender también qué pasa con los espacios comunitarios con los que trabajamos y luego con todas estas capacidades comunitarias que queremos fomentar, cómo la participación dentro de las comunidades se está potenciando gracias a lo que hacemos, y cómo podemos surgir y cómo podemos trabajar nuevas soluciones. Aquí les dejo un poco de números de nosotros como organización. Llevamos, como les mencionaba, 27 años de trabajo colectivo en toda la región. Hemos construido más de 142.000 viviendas a lo largo de nuestra historia en todos estos 18 países que aparecen acá a la derecha. Contamos también con una oficina que, si bien no es de operación, nos apalanca procesos de recaudación o de fundraising y trabajo con grants o fondos de cooperación internacional en Estados Unidos. Y el resto tenemos, digamos que, trabajo en toda Latinoamérica y en el Caribe puntualmente en Haití y en República Dominicana. Mm, Hemos construido más de 5.000 proyectos de infraestructura comunitaria, dentro de los que se resaltan salones comunales, bibliotecas, ludotecas, espacios educativos, espacios para prestación de servicios de salud, espacios de reunión, de encuentro, espacios culturales, escuelas de música, escuelas de danza, y bueno, toda una serie de equipamientos, parques también, veredas, plazas, y toda esta serie de equipamientos urbanos que muchas veces las ciudades no le brindan o desconocen, pues que pueden pasar dentro de los asentamientos informales. Hemos trabajado a nivel colectivo por llegar también a todas estas instancias. Hemos trabajado en más de 600 comunidades. Ahorita contamos con 592 comunidades activas en cada uno de en cada uno de los países y en todas las ciudades en las que hacemos parte. Y a lo largo de todo esto hemos impactado más de 3.8 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hemos llegado a más familias de la región justamente por todo ese trabajo colectivo y por creer en esa acción conjunta, que nos moviliza y que nos lleva a todos. Estas son un poco de algunas de las organizaciones No, y organismos aliados de sí, nosotros que han contado con ese nosotros. no tengo sal, ¿cierto? Ah, ese. Perdón, creo que ahí ya me están oyendo, ¿cierto? Listo, perdón. Les comentaba que todos estos son algunos de los organismos aliados con los que hemos trabajado, entes multilaterales, entes de cooperación internacional, redes de apoyo también que trabajan en términos de atención a emergencias humanitarias, temas de alojamientos, coaliciones por el hábitat, redes internacionales. Y todas estas entidades o estos organismos también han confiado en nuestro trabajo y también han puesto en su agenda el problema de los asentamientos informales y el problema de habitar en estos. Ya para ir cerrando el espacio, quiero hacerles una invitación a todas las personas que se suman a este espacio, que además tienen parte dentro de todas las instancias y la toma de decisiones en sus ciudades, porque tienen el rol de ser garantes, facilitadores, promotores de esta construcción colectiva. Yo creo y nosotros creemos mucho que el poder de la acción conjunta genera cambios concretos y significativos en toda nuestra región. Entonces es importante y abrirles la invitación también a todas las personas que dentro de las ciudades o dentro del rol que tienen, en cada una de las entidades y las ciudades que representan, que podamos acercarnos, podamos trabajar en conjunto para
darle otra mirada a lo que son los asentamientos populares de nuestra región y poder trabajar en conjunto para tener esa construcción colectiva del hábitat. Nosotros genuinamente creemos que el conectar realidades y el poder de la acción conjunta generan cambios sustanciales. Acá les dejo mis datos, por si tienen interés en que generemos inercia, nos contactemos y pueda yo también vincularlos con los diferentes equipos que hacen presencia en todas las ciudades en las que tenemos operación. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Y bueno, yo creo que en este poco tiempo, con este resumen que nos has hecho, es claro y evidente el impacto del trabajo de Techo. Yo creo que lo primero que viene a la mente es felicitarles por ese esfuerzo que sé que todos conocemos, más directa o indirectamente, porque tienen demasiado tiempo trabajando y generando este impacto positivo, pero verlo así en resumen y con números es bastante contundente. Así primero felicitarles por este trabajo. Yo creo que una situación que afecte a más de 100 millones de personas, que tiene un impacto tan contundente en la vida de las personas. Yo veía los datos del impacto de la vivienda. Yo creo que probablemente todas las personas que estamos aquí conectadas ahora tenemos el problema de la vivienda resuelta y uno no se imagina a nivel vital todas las consecuencias que no disponer de una vivienda correcta y un hábitat adecuado puede impactar en la vida de una persona. Así que solamente con ese poder de transformación que tiene este trabajo, yo creo que es digno de resaltar. El rol de reconocer e integrar estos espacios, el ejemplo de la ley argentina siempre nos ha parecido pues fantástico, de que a través de un instrumento normativo consensuado se pueda lograr que todas estos espacios producidos socialmente, como bien mencionas, puedan tener el reconocimiento que se merecen y que eso además les dote de los derechos que les corresponden. Y finalmente creo que estas herramientas que has estado mencionando, lo del levantamiento de información y estos ejercicios que han hecho, es sumamente valioso porque obviamente no se puede cambiar lo que no se entiende, lo que no se conoce, y una de las dificultades que tiene precisamente los asentamientos informales es la situación de cómo se miden y cómo se censan a las personas y cómo se determina la magnitud de la problemática ante lo que muchas veces los gobiernos locales se encuentran de manos atadas. Y quiero, para empezar estos 15 minutitos de conversación que vamos a tener, quiero hacerte una pregunta que va en esa dirección y aprovecho para leer algo que ha colocado Christopher Correa en el chat, también para incluirlo. Primero te cuento mi pregunta, Daniel. ¿Qué tal los gobiernos locales como actores aliados de este ejercicio que ustedes están haciendo? ¿Cómo ves desde la experiencia de Techo las capacidades y la comprensión que están teniendo los gobiernos locales latinoamericanos de esta situación, pensando en cómo podría incorporar estas actuaciones dirigidas a reconocer y a dar valor a los asentamientos informales en un contexto económico y social complejo como el que tenemos? Y luego Christopher por aquí, aparte de reconocer el trabajo de Techo, pregunta cuál es el estatus del trabajo que están haciendo en Venezuela. Parece que es de allí, y un poco que lo pongas al día sobre cómo se está trabajando en ese país. Y bueno, ya está, es su pregunta. Así que comenzamos con estas dos, y si alguien tiene algo más que comentar o preguntar, lo pone por el chat o levanta la mano. Así que te escuchamos, Daniel. Perfecto. Bueno, primero respondiendo a tu pregunta, Rosa, un poco de cómo los gobiernos están teniendo en cuenta como estas instancias y cómo hemos podido trabajar mancomunadamente con ellos. Yo creo que aquí hay un poco de todo, ¿cierto? Estamos hablando que el hecho de tener presencia, ahorita tenemos presencia en más de 150 ciudades, y en cada una de estas hay ciertas particularidades. Hemos tenido muy buena relación y hemos sacado iniciativas muy potentes en varias de estas ciudades, y va ligado un poco, va por dos vías. Primero, la agenda política de pronto que está en ese momento, el conglomerado,
el candidato, incluso la persona que está tomando posesión en ese momento, puede que tenga o no la agenda de los asentamientos dentro de sus planes de acción, dentro de su plan de desarrollo de ciudad. Entonces ahí varía mucho en torno a quienes abordan de una mejor manera nuestra problemática. Hemos tenido muy buen trabajo con varios gobiernos en diferentes instancias, incluso hay comunidades en las que hemos acompañado a que en todo su proceso de legalización, de formalización, donde ya se conceden todos estos, se resuelve todo el tema de la tenencia de la tierra, de la titularidad, por medio de mecanismos de propiedad colectiva, por ejemplo. En Uruguay nos ha pasado mucho con las cooperativas de vivienda y todo este movimiento de cooperativismo de vivienda. Hemos acompañado diferentes procesos para garantizar justamente esa construcción y esa formalización del asentamiento. En Argentina con Renavap, pues nos ha ayudado mucho. Estamos hablando de que Renavap surge una ley nacional que ya tiene un tema de protección justamente de todos los asentamientos y en varias comunidades hemos logrado potenciar todo eso de la mano de los gobiernos locales. Entonces varía mucho en función de cada uno de los países, de las ciudades, pero siempre buscamos que nuestro trabajo sea vinculante con los gobiernos locales. Nos han apoyado también en muchas instancias de levantamiento de datos. Todos estos catastros nosotros los intentamos siempre presentar y ponerlos a disposición a la vez. Toda esta información está en nuestra página web, en, en nuestros módulos de visualización de datos y es un elemento de consulta que dejamos incluso para los gobiernos para que puedan también entender de una mejor magnitud del fenómeno. A la larga también está un poco ligado a las capacidades y al poder de acción que tengan los gobiernos locales. No tienen los mismos presupuestos muchas veces ni la misma capacidad de atención. Muchas veces tenemos megaciudades que cuentan con 120 campamentos a lo largo o asentamientos a lo largo de toda su área metropolitana. Entonces muchas veces también no hay la capacidad de atender todo esto. Y nosotros siempre el llamado que le vamos a hacer a los gobiernos locales es que nosotros también contamos con los insumos, con los instrumentos, con toda esta juventud que va detrás y que persigue esta causa, que podemos poner a disposición para trabajarlo en conjunto. Eso por el lado de tu pregunta. Por el lado de la pregunta de Christopher, sobre el tema de Venezuela, contarles que nosotros tenemos presencia en Venezuela, de hecho tenemos presencia en Venezuela desde el 2010. Y a lo largo de los años ha cambiado un poco nuestro modelo de operar en Venezuela. Pasábamos de este modelo de trabajo colectivo en asentamientos, trabajábamos en los asentamientos urbanos de Caracas y en su momento también tuvimos, creo que no, en su momento solamente tuvimos operación en Caracas. Y ahorita lo que nos ha pasado a lo largo del tiempo es por toda la crisis migratoria más que todo y bueno, derivada de todos los temas sociales, nos hemos volcado un poco a trabajar en frontera y a trabajar más en un modelo de asistencia humanitaria más que en un modelo de desarrollo. Nosotros como Techo y con todo esto que les mostraré cómo abordamos el problema en los asentamientos, todo lo basamos en un modelo de desarrollo, de generación de comunidad. En Venezuela nuestra operación está volcada más a un tema de asistencia humanitaria y de trabajar bien estos problemas del hábitat en asentamientos informales y urbanos, pero también hemos trabajado en zonas de frontera que no son asentamientos, son más bien asentamientos rurales y lo hacemos bajo esta lógica más de asistencia humanitaria, de brindar soluciones de hábitat puntuales o soluciones de shelter, de alojamiento en ciertas zonas puntuales y acompañar, pero va más que todo volcado a eso, un modelo de asistencia humanitaria. Gracias, Daniel. Mira, voy a hacer una pregunta de Sandra Fonseca de Colombia, que tenemos en el chat, y luego le damos la palabra a Melissa para que contestes ambas al mismo tiempo. Sandra pregunta si Techo presta asistencia técnica en los municipios en materia, no, perdón, si en Colombia Techo presta asistencia técnica a los municipios en materia de legalización de asentamientos informales y si lo hacen a través de convenios o a través de cuáles mecanismos legales. Pregunta Sandra. Y si te parece, le damos la palabra a Melissa al mismo tiempo para que hagamos esta como una segunda ronda. Melissa, Perfecto. nos dice de Bueno, qué ciudad nos hablas, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer escucharte, Daniel. Hablo desde Mendoza, Argentina. Trabajo en la ciudad capital de Mendoza. Y cuando veía tu presentación respecto a los objetivos de la organización, mencionabas mucho lo que conocemos como infraestructura gris. Yo trabajo para la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado y se ha avanzado en los barrios populares mucho sobre la construcción de espacios verdes, considerando las restricciones que tiene la ciudad de Mendoza, donde tenemos mucha escasez de agua, graves problemas,
y el espacio es muy agreste. Pero la consulta tenía que ver si ustedes se habían planteado en algún momento, más allá de las urgencias que implican resolver el problema habitacional, considerar en estos espacios algunos lugares verdes de intercambio, donde se pueda, digo, tienen bajo costo de mantenimiento, se puede participar comunitariamente en los cuidados y demás, y mejorar mucho la calidad de vida, que sí era uno de los objetivos a los que ustedes aspiran siempre. Perfecto, Melissa. Si quieres, empiezo entonces por la pregunta de Sandra. Nosotros el apoyo que hacemos, más allá de asistencia técnica, es un acompañamiento vinculando toda esta cuestión de trabajo en red. eh, no sé, dependiendo un poco del foco del país y de la condición también del asentamiento, del motivo por el cual no se ha regularizado su tenencia, lo que hacemos es vincular a toda la comunidad para que potenciemos como ese trabajo en conjunto con los de liderazgos comunitarios y los acompañamos, los vinculamos, en este caso puede ser con oficinas de abogados o grupos que trabajan por el tema de regularización de tierra de manera mucho más objetiva. Entonces, sí lo hacemos y lo que lo hacemos es vinculándolos con las diferentes instancias, los diferentes expertos que puedan también resolver ese problema. Muchas veces el tema de tierras son problemas de origen, pues, de término jurídico y que hay que hacer un estudio de títulos, estudio de tierras y un montón de instancias detrás. Hay procesos con privados, con particulares, y lo que hacemos es acompañar a las comunidades para que esa misma iniciativa, potenciada por ellos, que no seamos nosotros los garantes de esto, sino que potenciada por los liderazgos y por todas las vecinas y vecinos de los asentamientos, podamos llevar a ese término la instancia de regularización. Con lo que me decías, Melissa, de espacios verdes, sí, capaz en mi discurso yo mencionaba un poco esta infraestructura más gris, como dices tú, robusto, y robusta en torno a infraestructura como tal, o a edificaciones o temas de arquitectura, pero también trabajamos temas de urbanismo, también cuando mencionaba las plazas y los parques, acompañamos todo esto evidentemente con zonas blandas o zonas verdes, potenciamos también proyectos de huertas comunitarias, de manejo de basuras o de residuos, también como que dentro de todas las instancias y los proyectos que acompañamos a nivel comunitario, también están todas estas instancias y lo tenemos en cuenta. Incluso también hemos trabajado proyectos de mitigación de riesgo, pensados justamente por no sé, el desborde de un río o manejo de cuerpos de agua, todo eso también lo acompañamos desde la organización y lo consideramos también como infraestructura comunitaria. A ver, nos quedan 8 minutos y tenemos 2 preguntas en el chat y una mano levantada. Vamos a intentar recoger estas últimas en de una última devolución de parte de Daniel. Tenemos una pregunta concreta de Caracas. Yo les estoy copiando de nuevo el correo de Daniel y les propongo que le contacten directamente si es para conocer algo muy específico de la ciudad. Daniel, que creo que será lo mejor. Ujú. Y por otro lado, desde Salta, Argentina, Paula Castro pregunta, ¿qué organismos internacionales están financiando soluciones a proyectos de mejoramientos en barrios populares registrados en RENAVAP? Y acaba de llegar una de Luis Arturo Camacho de Colombia. Como estamos cerrando, haremos esta sola más. Pregunta es de Bogotá y pregunta si actualmente hay alguna ley que esté acompañando los asentamientos irregulares en los pilares de sostenibilidad, Naciones Unidas, social, económico y ambiental. Y por último, damos la palabra a Julio Álvaro Boricua. Julio nos dice dónde te conectas y te haces una preguntita bien breve para que podamos terminar a tiempo, por favor. Listo, si quieres empiezo. ¿Me recuerdas la No, primera? perdón, vamos a escuchar la pregunta de Julio ahora, Ok. si consigues ver su audio. La Ujú, primera es de Argentina y es ¿qué organismos internacionales ujú, están financiando las soluciones de mejoramiento de barrios populares registrados en RENAVAP, lo de ok. Argentina? Entonces, Julio, te estamos dando la palabra, no te escuchamos, si enciendes tu micro, ni te escuchamos ni te vemos. Creo que lo vamos a escuchar ahora. Hola, buenos días. Sí, por favor. Sí, mira, Daniel Ortiz hablaba de 150 ciudades en las que están trabajando, pero pues a mí me queda una gran inquietud y es
tema, digámoslo que obviamente el objetivo es darle la posibilidad de edificación a estas personas de vivienda, pero el tema es que llevar a veces servicios públicos o llevar a veces infraestructura en zonas que son catalogadas como estructura ecológica principal, hasta qué punto realmente yo estoy dando una posibilidad de solución a unas familias cuando estoy afectando también lo que es la estructura ecológica principal. O sea, quisiera saber cómo manejan ese tema, porque pues obviamente es importante dar solución de vivienda, mirar el tema que tú hablas de, del trabajo en equipo, pero el otro lado es qué pasa con esta parte de ambiental, cómo lo manejan. Sí. Y tenemos que cerrar ya con esa última pregunta, que es la que hemos acordado, para que podamos terminar a tiempo. Así que, Daniel, una última devolución. Listo, perfecto. Si quieres, empezamos hablando con la pregunta de Paula sobre en Argentina quién está financiando todas estas instancias de mejoramiento de Renavap. Y acá, más que organismos internacionales, tenemos un montón de instancias. Yo creo que también parte del financiamiento de estos proyectos o el quehacer de la organización, porque sé que hay muchas entidades también por fuera de la organización que en el marco de Renavap financian todos estos proyectos de mejoramiento de vivienda. Nosotros acá lo que hacemos es sumar a diferentes instancias de la sociedad civil, eh, con tales que el 80% de nuestro financiamiento viene del sector privado, de empresas, más que todo. Y ya después está todo este tema de donantes particulares o de personas naturales que también apalancan estos procesos. Y luego tenemos un rubro más chico de entidades, organismos internacionales o de cooperación internacional. Entonces, más allá de eso, pues como para responder tu pregunta, es una mezcla de muchas instancias, pero por ahora la mayor cantidad de fondos vienen justamente del sector privado, de lo que financian nuestros proyectos, pues. También había una pregunta de Luis de Bogotá, ¿cierto? Sí, que era un poco que alguna norma que está acompañando a los asentamientos en el marco de los ODS. Pasa que algunas de las leyes a nivel nacional, que hay en varios países, hay leyes en Chile, hay leyes de esto, bueno, Renata ya les comentaba, en Colombia incluso también hay algunas leyes que van más ligadas un poco a la protección de la tenencia de la tierra y más que todo al reconocimiento de la tenencia en sí, más allá de la propiedad. En Colombia, por ejemplo, tenemos un marco normativo que reconoce la tenencia a lo largo de un periodo de años, después de cierto periodo de años, ahorita están 10 años si no estoy mal, ¿no? Que una persona, un conglomerado de personas han hecho uso de un espacio y lo han cuidado y han trabajado en torno de ese espacio, de ese terreno, pueden a futuro reclamar la propiedad de lo mismo. Esto evidentemente tiene una serie de pasos y procesos jurídicos para que se dé, pero el demostrar esa tenencia con cuidado y con mantenimiento del espacio puede llegar a reconocer. En el marco de los ODS no tanto, yo creo que además ahí quedamos un poco cortos, salvo, bueno, RENAVAP, que es una ley de 2022, pero en el resto de países muchas de estas leyes incluso son de los 90, algunas de principios de los 2000, que reconocen más el tema de la tenencia. Entonces no están tan vinculadas a los ODS eh, como si pues a estrategias o mecanismos de los gobiernos por entender, abordar ese fenómeno de los asentamientos y poder en un principio garantizar la tenencia. Y luego con la otra pregunta, la de Julio, sobre también el cuidado ambiental de las zonas y cómo en la configuración de los asentamientos y el llevar los servicios y demás no puede repercutir con el ecosistema en el que se encuentran y con también los medios que hay en el marco de todo esto. Es todo un tema, porque lo que buscamos también a la hora de reconocer estos asentamientos y más en las ciudades y en las zonas es que muchos también hay veces se concentran en zonas de protección ambiental. Lo que yo les decía es que nosotros buscamos siempre que no se vulneren derechos en los momentos en los que hay que o tienen que ocurrir procesos de reubicación, encontrar los puntos medios en los que podamos, bien sea, o llegar a reubicar a las familias, y si no hay posibilidad de reubicar, ver cómo podemos hacerlos parte del funcionamiento de todo ese ecosistema. De esto, por ejemplo, en Bogotá hay un ejemplo súper interesante y son los ecobarrios o los barrios verdes, y es como la configuración de asentamientos de origen mucho más atrás, de los 90, incluso en la zona del Alto Fucha, en la localidad de San Cristóbal,
estaban ubicados en el borde, en un borde de protección ambiental y cómo a partir de esa configuración comunitaria y cómo las personas además encontraron en esto una vocación de trabajo en torno a ese ecosistema en el que se encontraban, de ecoturismo y demás, pudieron generar un proyecto con la Alcaldía de Bogotá y con la Caja de Vivienda Popular para trabajar en los temas de cuidado del espacio, del medio ambiente, de la quebrada, potenciar temas de ecoturismo y casi que volverse como unos guardias de todo ese parque natural que empieza a crecer ahí y se extiende por todos los cerros orientales de Bogotá. Entonces yo creo que es importante para el uso de los recursos, el uso del agua, el cómo garantizamos servicios en estas zonas, encontrar puntos medios. Si es que requiere un tema de reubicación, porque además de ser una zona de protección ambiental, hay algún tipo de riesgo, pues ver de qué manera podemos estar y si no, cómo podemos hacer a la comunidad parte de todas estas instancias para que también cuiden el recurso y la zona. Lo que es seguro es que es un proceso muy complejo, Daniel. Por eso lo crítico de articular las necesidades con la capacidad de respuestas y con las soluciones que además respeten derechos, respeten el medio ambiente y todo lo demás. Es muy complejo. Tenemos que terminar aquí porque ha pasado ya justo una hora desde que iniciamos. Les había puesto hace un ratito el correo electrónico de Daniel, que él amablemente lo colocó en su presentación. Para quienes quieran hacer alguna puntualización más, ha quedado alguna pregunta en el chat sin contestar, pero ya nos quedamos sin tiempo. Les hemos puesto ahora de nuevo el enlace donde pueden acceder a el video y a la presentación. Obviamente no hoy ni esta semana porque habrá que editarlo, pero en algún momento estará ahí, como están todos los demás webinarios que hemos hecho en CIDEU. Y quería invitarles al próximo webinario que tenemos el día 18 de julio, que será sobre innovación urbana sostenible. Resulta que estamos preparándonos para el 26 Congreso Anual de CIDEU, que será sobre este tema en la ciudad de Zaragoza, en España, del 3 al 5 del mes que viene. Y como hacemos cada año, en ese webinario, los relatores y relatoras que estén trabajando en las sesiones técnicas del Congreso, pues van a compartir en el webinario los resultados del Congreso, los aprendizajes, resumen de los proyectos que se estuvieron compartiendo y las conclusiones a las que se ha llegado durante el Congreso. Así que en general el Congreso es presencial, se estará transmitiendo por streaming todo el acto de apertura el primer día y también las sesiones del último día en la mañana. Claro, tenemos el tema de la diferencia horaria, como es en España, pues en algunas actividades estarán en un horario incómodo para Latinoamérica, pero lógicamente cuando hacemos transmisión en streaming, pues queda la grabación a la que se pueda acceder luego. Así que una forma de seguir el Congreso es en esas sesiones que serán en streaming y grabadas y además pues asistir a este webinario que sería el 18 de julio. Ahí en el chat les voy dejando el enlace para la inscripción, pero ya luego saldrá la convocatoria con todos los detalles. Así que vamos a dejarlo aquí, no sin antes agradecer a Daniel, de nuevo felicitar el trabajo que realizan desde Techo, extender esa felicitación a todo el equipo. No sé, Daniel, si quieras tener unas últimas palabras de despedida, de cierre, de reflexión, que nos deje ahí pensando todavía más lo que ha sido tu presentación. No, primero agradecerte a ti, Rosa, y a todo el equipo de Sido por sumarnos a nosotros como organización a este tipo de instancias. Creo que el dar este mensaje y dar a conocer un poco el fenómeno de los asentamientos y la forma en la cual se puede abordar, una de las formas en la cual se puede abordar, no digo que esta sea la única solución, hay un montón de cosas que se pueden hacer por ellos, pero el dar a conocer un poco de lo que nosotros hacemos en cualquier espacio y cualquier instancia siempre va a ser un gusto. El poder sumar y catalizar todo este tipo de todo este movimiento que esté hecho con más personas siempre va a ser muy importante. Invitarlos a todos, creo que tú dejaste mi correo ahí en el chat, entonces también por si tienen cualquier otra duda o por si ven de pronto alguna oportunidad de trabajo en conjunto, que les digo, invitarlos a que generemos esos encuentros improbables, que es un poco lo que nosotros creemos. Y ya, agradecerles nuevamente a todos por su participación. Gracias, Daniel. El nuestro era probable, pero también ha sido muy productivo. Me encanta el Ujú. concepto de los encuentros improbables y qué bueno que tengamos la oportunidad de hacerlo. Gracias, Daniel. Gracias a todas las personas que se han conectado en este webinario y nos vemos el mes que entra. Que estén todos muy bien.